A lo largo de la historia ha habido misterios que el ser humano no ha sido capaz de explicar. Pero la tecnología nos conduce hacia nuevas teorías. Y esta investigación intentará descifrar las cuestiones más desconcertantes de nuestra era. Misterios sin resolver. Cárcel de Alcatraz. Bloque de celdas D. La celda de aislamiento. Un colchón y 4 paredes vacías. Es el lugar reservado para los peores delincuentes. All right, 6:30, everybody up, come on. 6:30, time to move. Pero hay un prisionero que no puede moverse. Está muerto. Y presenta unas misteriosas marcas alrededor del cuello. Help here! Little help! Got a corpse. ¿Quién o qué mató a este hombre dentro de la cárcel más segura de Estados Unidos? La Isla del Diablo. Alcatraz. En esta isla inhóspita y azotada por el viento en la bahía de San Francisco, se alza la que fue la primera cárcel de máxima seguridad de Estados Unidos. Siempre tuvo fama de ser un lugar siniestro. Solamente su nombre, Alcatraz, evoca imágenes de brutalidad, violencia y locura. Ya en 1400 una leyenda de los nativos americanos afirmaba que estaba habitada por espíritus malignos. Alcatraz se convirtió en una penitenciaría federal en 1934 y muy pronto se la empezó a llamar La Roca. La historia acerca de las torturas empezaron casi de inmediato. Esta isla de 9 hectáreas era un lugar inclemente. Necesitaban un lugar donde meter a los delincuentes más violentos y pensaron en esta isla. Los guardias de la cárcel no fueron elegidos al azar. Eran los más duros del país. Los prisioneros solo podían recibir una visita al mes siempre que el alcaide lo aprobara. Las celdas de cemento medían 1,5 metros por 2,75 metros. Además, a los presos no se les permitía hablar demasiado y el aislamiento enloqueció a muchos. Alcatraz era el último recurso. Decidieron que aquí se sometería a los delincuentes más peligrosos. Los informes oficiales son imprecisos, pero se cree que 64 hombres murieron tras estas rejas o tratando de escapar. Cuando los presos empezaron a suicidarse utilizando cualquier cosa que tuvieran a mano, circularon rumores de que la cárcel estaba maldita. Algunos guardias pensaban que una celda de aislamiento llamada El Agujero era la residencia del mal. Ahora, los vigilantes nocturnos hablan de ruidos extraños, de presos que corren, y aseguran que han oído a Al Capone tocar el banjo. Hoy nuestro programa viajará hasta la isla e investigará esos misteriosos fenómenos. Y un equipo científico buscará pruebas de actividad paranormal. Oigo palabras. Están pidiendo clemencia. Recurrirán a la ayuda de una vidente y utilizarán cámaras capaces de grabar escenas nocturnas. Las grabaciones recogen básicamente el sonido de algunas voces. Y también se estudiarán las supuestas fugas de Alcatraz.
Escaparon de la cárcel más segura. Los investigadores examinarán la ruta que habrían utilizado los fugitivos y determinarán si pudieron sobrevivir a las heladas aguas. Misterio sin resolver también mostrará el aspecto que tendrían aquellos presos si es que lograron sobrevivir. Alcatraz fue la cárcel más célebre y segura de Norteamérica durante 3 décadas. Pero en 1962, 3 presos, Frank Morris y John y Clarence Anglin, decidieron poner a prueba su seguridad. Alcatraz era una fortaleza. Se decía que era imposible salir de aquella isla. Y de repente comenzó la búsqueda más intensa en 30 años. Una fuga espectacular fue la noticia más impactante después de la Segunda Guerra Mundial. Frank Eicher es rastreador. Encuentra a los que no quieren ser encontrados. Él será el que dirija la expedición. Lleva varios años investigando este suceso, uno de los 14 intentos de fuga en la historia de la cárcel de Alcatraz. De los 36 prisioneros que arriesgaron su vida para escapar de la isla, 23 fueron detenidos enseguida. 6 fueron abatidos por los guardias antes de llegar al agua. 2 murieron ahogados y sus cuerpos fueron recuperados, y a otros se les dio por desaparecidos, aunque presuntamente también se ahogaron. La esperanza se desvanecía cuando llegaban a Alcatraz. Si un preso veía la ocasión de escapar, no se lo pensaría. Y aunque el guardia le gritara, no se detendría. Acabarían disparándole. Aún así, hubo presos que planearon la huida durante meses. Condenados por atracar bancos, Morris y los hermanos Anglin se pasaron 6 meses preparando su fuga. Trabajaban en el taller y tenían acceso a muchas herramientas. Eran muy listos. Planearon la fuga contando con las herramientas que había en el taller. Fabricaron lanchas salvavidas con impermeables robados y pensaron en el modo de eliminar su rastro. Tuvieron que colocar algo realista en las camas para que pareciera que estaban durmiendo. Hicieron cabezas de papel maché y abrieron agujeros en las paredes de sus celdas con relativa facilidad. La cárcel había sido construida 20 años antes, y el agua salada que se filtraba a través de los muros y de las cañerías había erosionado el cemento. A los guardias les sorprendió lo fácil que les había resultado picar los muros con cucharillas. El 11 de junio de 1962, Morris y los hermanos Anglin atravesaron los muros de sus celdas y empezaron a trepar por el conducto de ventilación. Subieron hasta que alcanzaron el último obstáculo, la tapadera metálica del conducto. Era como una rueda de tren. Después cruzaron el tejado y se deslizaron por un canalón hasta llegar al suelo. En el agua unieron sus artilugios flotantes, fabricados con impermeables, y se alejaron sobre ellos. Frank Eicher cree que los 3 fugitivos pusieron rumbo hacia Angel Island, a 3 kilómetros de la bahía. El trayecto debió de ser muy duro. Las aguas que rodean la isla son extremadamente frías. El promedio de temperatura del agua en junio es de 11 grados. Las mareas también son peligrosas y por la bahía circulan docenas de barcos diariamente. Además, la fuga tuvo lugar por la noche, lo que vuelve el viaje mucho más arriesgado. Pero según Eicher, aquellos factores no preocupaban demasiado a los fugitivos. Robert Anglin, hermano de 2 de los presos, me dijo que no se creyó la historia de los artilugios flotantes. Sus hermanos no necesitaban algo así. Eran unos nadadores excelentes. Pero incluso un nadador excelente puede ser vencido por la naturaleza. Un adulto empezaría a mostrar síntomas de hipotermia en la primera media hora. Misterio sin resolver investiga Alcatraz, uno de los lugares más siniestros y misteriosos de la historia de Norteamérica. Juan Manuel de Ayala, el explorador español que bautizó Alcatraz en 1775, encontró la isla tan inhóspita que ni siquiera se decidió a explorarla.
En el siglo XIX, el ejército de Estados Unidos construyó en la isla un faro, un fuerte y una cárcel. Los primeros presos fueron confederados de la Guerra Civil, algunos de los cuales murieron como consecuencia de las deplorables condiciones. Varias décadas más tarde, en los años 30, una nueva clase de delincuentes controlaba las calles del país, los gángsters, y las autoridades necesitaban un lugar donde encerrarlos. Trasladaron a los más problemáticos a la prisión de Alcatraz. Uno de los convictos más famosos fue Robert Stroud, condenado por asesinato. Se le conoció como el pajarero de Alcatraz, ya que en la cárcel comenzó a mostrar fascinación por los pájaros. Crió alrededor de 300 en su celda e incluso escribió 2 libros sobre el tema. El gángster Al Capone, uno de los delincuentes más buscados de su época, fue el preso número 85 de Alcatraz. El aislamiento le provocó un declive físico y mental del que nunca se recuperó. El extorsionador James Whitey Bulger, actualmente uno de los 10 fugitivos más buscados por el FBI, también cumplió parte de su condena en La Roca. Los hombres no se endurecían en la cárcel, sino que se consumían. Al Capone, que siempre había vivido rodeado de lujos, llegó aquí y al cabo de unos meses le dijo al alcaide: Alcatraz ha podido conmigo. La vida en la isla era tan dura que no resulta extraño que hubiera autolesiones y suicidios. La historia de Ruth Perceval es muy conocida. Se cortó los dedos de una mano y después le tendió el hacha a otro preso y le pidió que le cortara los de la otra mano. A principios de los años 60 se denunció que las condiciones de Alcatraz eran crueles e inhumanas. Y en marzo de 1963, la Agencia Federal de Prisiones decidió cerrar esta cárcel. Pero los informes sobre apariciones fantasmales nunca cesaron. Nuestros investigadores viajan hacia Alcatraz en busca de pruebas que revelen la presencia de espíritus. Tom Nedban, un parapsicólogo de San Francisco, dirige este grupo. Pasarán una noche en la isla y contarán con la ayuda de la vidente Clara Baron, que les guiará en su investigación. Nedban inspecciona Alcatraz buscando fenómenos paranormales. Para identificar y delimitar los puntos críticos, se basan en los cambios extremos de temperatura. En estos casos, siento mucho frío porque los espíritus absorben el calor de mi cuerpo. Buscan mi fuerza vital. Baron cree que los espíritus absorben la energía, por eso la temperatura desciende. Percibo el frío antes que el termómetro o que cualquier aparato que mida la temperatura. Siento mucho frío. Toca mis manos. Están heladas. Vaya. Dios mío, ha sido de repente. Y justo aquí. 15 grados. Espera, quieren mostrarme algo. Baron conduce a Nedban directamente a la zona más aterradora de Alcatraz, el bloque D, donde se encuentran las celdas de aislamiento. Me llevan a alguna parte. ¿Qué? Aquí. Bien. Aquí. ¿Qué es esto? Esto es lo que ellos llamaban el agujero. Encerraban a los presos en estas celdas lóbregas y oscuras, Entiendo. a veces durante semanas. Y llegan a la última celda. ¡Qué frío! La número 14. Hace un frío terrible. Se dice que en esta celda, un preso fue asesinado por un intruso al que nadie llegó a ver. No hay esperanza. En este lugar se pierde la fe. Solamente te encuentras con desesperación. No hay salida. Es como estar enterrado en vida.
Yo también me siento como si estuviera enterrada en vida. Baron es arrastrada desde el bloque D hacia otra de las áreas más tétricas de la cárcel, el hospital. ¿Qué pasa aquí? ¿Vuelves a sentir frío? Ya lo creo. ¿Estás bien? Sí, es extraño. He sentido como si alguien me apuñalara en la espalda. Vaya. Vamos a instalar aquí algún equipo. Lucha. Lucha. Lucha, peleas, refriega. Lucha, mucha lucha. Reyertas. Muchas, más de una. He registrado una bajada. ¡Qué frío! Dios mío. Nedvan detecta otro descenso en la temperatura. 18 grados. Veo sangre. 17, 16,8, 16,2. Aquí hay algo que debemos saber. Algo que no ha sido revelado. Un secreto. Baron escoge el bloque D y el hospital como centro de la investigación. Equipo científico. El equipo utilizará una amplia gama de instrumentos para medir fenómenos paranormales. Hay cámaras de visión nocturna y de infrarrojos, grabadoras portátiles y 2 aparatos exclusivos. Uno de ellos se conoce como Ovilus y convierte la energía en palabras. Abertura. Y el otro es el Paranormal Pack, aún más especializado. Se teclean las preguntas y las respuestas se leen, se escuchan y quedan guardadas. Daño. Ocurre algo inesperado. El equipo consigue su primera prueba al grabar un EVP, un fenómeno de voz electrónica en el hospital. Chicos, creo que he captado algo aquí, en la sala de hidroterapia. Escuchad. Según los parapsicólogos, los EVP son espíritus que tratan de comunicarse con nosotros. Esta grabación es una prueba importante que será analizada más tarde. El grupo se divide en parejas y durante la hora siguiente instalan sus equipos. Nedvan asigna el ala del hospital a las hermanas Sharon y Anne Lyon, mientras que él y Sona Sinclair trabajan en el bloque D. Medianoche, bloque D. Bien, vamos a empezar a grabar. Comencemos. ¿Quieres ir a la 14? Entremos. Dolor. Sacudida. Energía. ¿Hay alguien aquí? Está empezando a dolerme la cabeza. Los investigadores se trasladan a otra zona. Aquí es donde queremos ir. ¿Hay alguien aquí que quiera comunicarse? Tengo una sensación extraña, como si me observaran. Yo también la percibo. ¿Has visto eso? ¿El qué? Creo que he visto a alguien pasar por ahí. Hola. Tratamos de averiguar si Alcatraz era un lugar tan seguro.
Y para ello, nos centramos en la complicada travesía de Frank Morris y los hermanos Anglin. Se sabe que nadaron en las aguas de la bahía de San Francisco en la noche del 11 de junio de 1962. Tuvieron que enfrentarse a fuertes corrientes, a un gran tráfico de barcos y a la hipotermia. La temperatura media del agua está entre 10 y 12 grados centígrados. Y la distancia que separa Alcatraz de Angel Island es de 3 kilómetros. Hubieran tardado más de una hora en cubrir esa distancia. Un adulto empezaría a mostrar síntomas de hipotermia en la primera media hora. Las manos se entumecen y el cuerpo tiembla violentamente. Los vasos sanguíneos se contraen, los músculos se agarrotan y resulta difícil coordinar los movimientos. Al poco tiempo la persona se vuelve incoherente y los órganos fallan. Se puede sobrevivir entre 1 y 2 horas antes de que los daños sean irreversibles. Después, ni siquiera puedes concentrarte en intentar sobrevivir. Incluso si llegaron a Angel Island, no hubieran estado fuera de peligro. De haber llegado a Angel Island con una hipotermia severa, probablemente no hubiesen podido sobrevivir sin cuidados médicos. La investigación posterior halló pruebas en esta playa. Esta es Angel Island, uno de los lugares donde pudieron acabar Morris y los hermanos Anglin. De hecho, se hallaron algunas pertenencias de Clarence Anglin, fotografías de su familia y una agenda con números de teléfono. Al encontrar estos objetos, el FBI supuso que los fugitivos se habrían ahogado. Estamos en Alcatraz e intentaremos hallar la respuesta a los muchos misterios de la isla. La mitad del equipo de investigación está en la zona del hospital. Intentan captar el sonido de los espíritus. ¿Puedes decir tu nombre? En esta área es donde se cree que se concentra un nivel de energía más intenso. Si hay alguien aquí, por favor, haznos saber quién eres. ¿Cuántos sois? Los investigadores intentarán contactar con uno de los presos más célebres de la cárcel, Al Capone. Capone fue trasladado a Alcatraz en 1934. Pasaba mucho tiempo tocando el banjo. Según dicen, desde entonces se escucha el eco de un banjo en los pasillos de esta prisión abandonada. Al Capone, ¿está por aquí? Nos han dicho que en ocasiones toca el banjo. Sería un honor que tocara para nosotros, señor Capone. Un poco de música. Las hermanas Lyon se dirigen a la celda donde Robert Stroud, el pajarero de Alcatraz, pasó 11 de sus 17 años en la cárcel. Bien, esta es la celda donde estuvo Robert Stroud. ¿Has preparado los sensores? Vale. Estos pájaros de plástico llevan un sensor de luz y movimiento bajo el pico. El sensor está aquí abajo. Cuando el sensor capta algo, el pájaro canta. El sonido es una grabación real de algunas de las especies que criaba Stroud. Un periquito azul, un jilguero americano y un mochuelo. Si los pájaros reaccionan cuando nada se mueve, quizá estén registrando la presencia de Stroud.
El mochuelo. Es extraño, ni siquiera estás cerca del mochuelo. No, no lo estoy. Estás delante. ¿Estás junto al mochuelo, Stroud? Es un mochuelo. ¿Puedes decir algo? Gracias. Ninguna de las chicas estaba cerca del mochuelo. El resto del equipo intenta captar una presencia que tal vez sea invisible a nuestros ojos. Para ello utilizan una cámara de visión nocturna. Es una cámara termográfica FLIR, o cámara de infrarrojos. Registra las emanaciones de calor. Muestra imágenes naranjas o amarillas cuando detecta altas temperaturas. Y azules o violetas para temperaturas bajas. Vamos a la celda 14, es donde se concentra la actividad. ¿Hay alguna presencia en esta celda que quiera comunicarse con nosotros? Se ve algo. Se registra algo así. Se ve un poco azul, una imagen un poco azulada sobre esa pared. Pero el color es tenue. Los resultados no son concluyentes. A continuación, los equipos intercambian sus puestos. Las hermanas Lyon se dirigen al bloque D, y Nedvan y Sinclair van al hospital. Solamente compartirán sus impresiones después de que finalice el periodo de observación. La ratificación es muy importante. Por eso no hablaremos entre nosotros hasta que hayamos estado en las dos áreas. Entonces compararemos y si hemos experimentado lo mismo, trataremos de averiguar qué ocurre. Nedvan recurre primero a la cámara de infrarrojos. Muy bien. Acabo de oír algo. Yo también. Como si se arrastrara. ¿Hay alguien en esta celda? ¿Lo has oído ahora? Algo así. Sí, lo he oído. Cuando se descubrió que Frank Morris y los hermanos Anglin no estaban en sus celdas, el FBI y algunos detectives acudieron para investigar el caso, pero perdieron la pista de los fugitivos en la orilla del mar. Las autoridades recogieron más pistas cuando otro preso admitió que él iba a participar en el plan, pero finalmente fue excluido. Dijo que una vez en Angel Island los presos nadarían hasta el condado de Marin, donde robarían un coche. El FBI calculó que los fugitivos llegarían a Marin unos 2 días después de fugarse. Pero no se denunció ningún robo. No ocurrió lo que esperaban las autoridades. Un mes después, Morris y los hermanos Anglin fueron declarados desaparecidos. Posiblemente se ahogaron. Para las fuerzas de seguridad era importante cerrar ese caso. No les interesaba que la imagen de Alcatraz se resintiese. Era un lugar del que nadie podía escapar, y aquel que lo intentara moriría ahogado. Pero Eicher no cree que esos hombres murieran, y duda de que tuvieran que nadar hasta Angel Island. Posiblemente había una barca esperándoles. Mi teoría es que se trató de una fuga muy sofisticada. No iban a improvisar cuando estuvieran fuera. Sin duda tenían un plan específico, y lo más seguro es que ese plan incluyera una barca. Se informó de la presencia de un barco sospechoso la noche de la fuga, pero las autoridades no pudieron seguirle la pista. Los 3 convictos habían desaparecido sin dejar rastro. Pero si esos hombres aún siguiesen vivos, podríamos saber qué aspecto tendrían.
Nuestro programa está investigando la prisión de Alcatraz, su hechizo y la posible fuga que ocurrió en 1962. Frank Morris y Clarence y John Anglin habían escapado de sus celdas y los funcionarios de prisión les dieron por ahogados. Pero las autoridades nunca dejaron de buscar. Con el paso de los años, se recibieron numerosas llamadas que aseguraban haber visto a esos hombres en diferentes puntos de Norteamérica. Pero la búsqueda no tuvo éxito. A finales de los años 80, los US Marshals sometieron al hermano de Clarence y John Anglin a la prueba del polígrafo. Citaron a Robert Anglin, el hermano de Clarence y John, hace unos 12 o 15 años, y le sometieron a la prueba del polígrafo. Eso me hace pensar que las autoridades sospechaban algo. Si no, no habrían recurrido a aquel hombre después de 25 años. Los resultados nunca se hicieron públicos y actualmente el caso sigue abierto. Pero ¿podrían estar vivos aquellos hombres después de 4 décadas? Frank Morris tenía 35 años cuando desapareció, ahora tendría 83. Utilizando el método de la progresión de la edad, deducimos que su aspecto sería este. Clarence Anglin tenía 31 años, ahora tendría 79. Su hermano John había cumplido 32 y hoy tendría 80. El método de la progresión de la edad es una herramienta muy útil, pero la clave está en buscar en los lugares donde podrían haberse ocultado los fugitivos. Las hermanas Lyon se dirigen a las celdas de aislamiento. Vamos al bloque D. Bien. Van a utilizar el Paranormal Pack. Teclean las preguntas en el aparato y pueden escuchar y leer las respuestas, que también quedan guardadas en la memoria. Han decidido investigar en la celda 14, donde un preso apareció misteriosamente asesinado. Bien, voy a volver a conectar el aparato. Anne Lyon se detiene en la puerta. Dentro de esta celda hay un olor repulsivo. Me quedaré fuera. Voy a preguntar quién está aquí. Humano. Basura. ¿Por qué no puedo entrar? De acuerdo. ¿Por qué no puede entrar Anne? No hay respuesta. A esa pregunta no. Qué raro. Tom Nedvan y Sona Sinclair están en la farmacia del hospital. Aún huele a medicamentos. ¿Lo hueles? ¿Vuelves a tener frío? Sí. Vamos a comprobar la temperatura. Aquí estamos a más de 18 grados. La temperatura empieza a descender. 16,8, 16,6, 16,5, 16,2, 16,1. ¿Puedes bajar la temperatura hasta 14 grados? 15,7, 15,4. Vamos, hasta 14 grados. Si estás aquí, bájala, por favor. 15,1, 14,8, 14,7. Ya casi ha llegado. 14,7, 14,6, 14,5. Solo un poco más. 14. Gracias. Gracias. Gracias, ahora sabemos que estás aquí. El descenso ocurre en pocos minutos.
¿Vuelves a sentir frío? Sí, el frío me recorre todo el cuerpo. Es muy extraño. Es muy incómodo, lo estoy sintiendo. Ya me ha llegado. ¿Dónde lo notas? Lo noto en el pelo, justo aquí. En determinados momentos, Nedvan siente la presencia de un espíritu, como ahora. En serio, siento algo. Baja por la nuca, por aquí. Son como unos dedos que bajan. No me gusta esta sensación. No me gusta nada. Estoy un poco asustado. Nunca había tenido una sensación así, tan intensa. Otra vez me duele el riñón. ¿Qué pasa? ¿Quién está aquí? Eso duele. No me gusta esta sala. Estoy muy incómodo. Es la zona más aterradora de todo el hospital. Vámonos, no quiero sentir cómo me apuñalan. Nedvan decide dar por concluida la investigación. Bien, vamos a dejarlo por hoy. Vale. Las cámaras han grabado varias horas de película. Ahora se descargarán y revisarán las imágenes de las cámaras de infrarrojos, la información del Paranormal Pack y las grabaciones de audio. Este sonido es muy peculiar. No sé de dónde podría proceder, pero puedo asegurar que no proviene de un ser humano. Es imposible producir eso. Hoy nuestro programa está investigando la cárcel más siniestra de Estados Unidos, Alcatraz. Este rastreador opina que a pesar de la seguridad de la prisión, 3 hombres lograron fugarse. Según está evidente, la cárcel está habitada por los espíritus de los presos que sufrieron y murieron aquí. Y este investigador cree haber sentido la presencia de algunos de esos espíritus durante una noche que pasó con su equipo en Alcatraz. La desaparición de Frank Morris y Clarence y John Anglin sigue siendo un misterio. Frank Geiger cree que las autoridades no han buscado en el lugar correcto y se basa en una pista hallada en una celda. Encontraron un atlas con los mapas de México y Canadá arrancados. Y entonces las fronteras no estaban tan vigiladas. Cronometraron la fuga con precisión. Decidieron fugarse después del último recuento. No habría otro hasta las 7 de la mañana. Contaban con 10 horas antes de que empezaran a buscarles. Eso les dio tiempo para llegar a la frontera. Se dice que poco después la madre de los Anglin recibió una postal desde Brasil. Geiger cree que los 3 fugitivos fueron allí porque, por entonces, Estados Unidos no tenía tratado de extradición con Brasil. Entonces los Marshalls se dirigieron a ese país. De eso hace 12 o 15 años. Un tendero de Brasil reconoció a uno de los hermanos y aseguró que vivía en la zona. Los Marshalls se establecieron allí durante un tiempo, pero nunca localizaron a los fugitivos. Y Geiger cree que nunca les encontrarán. No tengo ninguna duda de que escaparon. Creo que lo consiguieron. Este es un lugar del que nadie podía salir, pero Morris y los Anglin lo hicieron. El equipo de investigación ha reunido pruebas importantes, incluyendo varias horas de vídeo grabadas por una docena de cámaras. También cuentan con la información del Paranormal Pack, imágenes digitales de cámaras de infrarrojos y grabaciones de audio. Ahora examinaremos los resultados. En el hospital de la cárcel parece concentrarse una mayor actividad paranormal. En la farmacia, Nedvan pudo registrar un brusco descenso de la temperatura. Nos servimos de ese fenómeno para comunicarnos con los espíritus y hacer preguntas. ¿Puedes bajar la temperatura hasta los 14 grados?
Y la temperatura empezó a descender poco a poco. Justo ante nuestros ojos. Sí, y ocurrió lo mismo con Carla. ¿Lo sintió físicamente? Sí, lo sintió físicamente. Y en el hospital pude comprobar con el medidor que la temperatura descendía. Ocurrió en 2 ocasiones. En el hospital, Ned Van sintió realmente que un espíritu le tocaba. Notó algo. El equipo quiso revivir aquel momento. Pero aunque la cámara de visión nocturna había estado grabando, ese trozo de película desapareció misteriosamente. El grupo evalúa la prueba en la que se utilizaron pájaros con sensores de movimiento. Estamos intentando poner a prueba a los pájaros. Caminamos cerca de ellos y por delante. Pero resulta curioso porque Sharon no pasó ni una sola vez por delante del mochuelo de plástico. Y cuando vemos el vídeo, ese pájaro está emitiendo sonidos, como si hubiese detectado algo. Es asombroso, prodigioso. Y creo que si realmente quieres contactar con Robert Sprout, deberías traer varios pájaros. El equipo también ha grabado varios EVP o fenómenos de voz electrónica. Entré en la sala de hidroterapia e intenté escucharlo. ¿Qué crees que ha dicho? Dios te bendiga. Ponlo otra vez. Te quiero. Te quiero. Yo también lo he oído. Esta grabación y algunas más fueron enviadas a Paul Ginsberg, un experto en pruebas de audio. A esto se le llama visualización en el dominio temporal. Podemos apreciar la amplitud de la onda. Es una representación gráfica del sonido. Ginsberg colabora con la CIA y el FBI. Se dedica a analizar pruebas sonoras. En el eje horizontal tenemos la escala de tiempo. Cuando se capta algo más alto, salen estas marcas más grandes. Aquí se registra una conversación en tono normal, y entonces hay una explosión de energía, y queda registrado este otro sonido, que no proviene de un ser humano. De hecho, es imposible producir ese sonido. En tal caso, esas palabras habrían sido pronunciadas por algo que no es humano. El equipo captó otro EVP en la sala de los guardias. Habían preguntado, ¿cuántos sois? Vaya. 50 más o menos. Ha dicho 50. Sí, eso he oído. Veamos. ¿Cuántos sois? Unos 50. 50. Más o menos. Más o menos. Se oye claramente. 50. He comprobado que estos sonidos registran una frecuencia impropia de la voz humana, por lo que diría, sin ninguna duda, que estos sonidos no pueden proceder de ningún ser humano, o al menos no de un ser humano vivo. Me encantaría tener pruebas concluyentes de que esto es una conexión con el más allá y de que hay vida después de la muerte. Pero de momento sigo siendo muy escéptico. La investigación de misterios sin resolver ha revelado datos importantes. Los expertos han determinado que es posible, para un buen nadador, llegar a Angel Island en 1 hora. Eso significa que los fugitivos Frank Morris y Clarence y John Anglin podrían haber sobrevivido a la hipotermia, después de atravesar las frías aguas de la bahía de San Francisco. El equipo de investigación también ha reunido pruebas de que algún tipo de identidad no humana habita en la isla. El misterio de este lugar no ha sido resuelto, pero este estudio nos ha permitido conocer mejor la célebre isla de Alcatraz. La gente que venía aquí deseaba morir. Y creo que por ese motivo esta isla desprende una energía inquietante, nociva y aterradora.